Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias al Centro de Cooperación y Acción Social de la Universidad, al grado de Comunicación Audiovisual, a vosotros y vosotras, estudiantes que nos acompañáis hoy en la visita que la periodista salvadoreña Angélica Cárcamo está haciendo por algunos territorios del Estado español con el objetivo de informar sobre el contexto político salvadoreño y también centroamericano, y en concreto la situación de aumento de violencia hacia los y las periodistas en la región centroamericana. Angélica Cárcamo ha sido invitada por varias organizaciones a distintos eventos, y entre ellas Asamblea de Cooperación por la Paz, que es la ONG en la que yo trabajo como técnica de cooperación y educación para la ciudadanía global, y que coopera con organizaciones de la sociedad civil, con otras ONGs de 17 países de lo que llamamos el sur global, y con El Salvador y en general en Centroamérica, pues de manera histórica desde 1992. Entonces, yo no quiero robar ya ni un minuto más, pero bueno, decir que podéis seguir el trabajo que hacemos desde Asamblea en la web acppasamblea.org, en las redes sociales, donde vamos a estar contando pues cuál ha sido la gira de Angélica, con mucha prudencia para salvaguardar la seguridad de la periodista, que es uno de los temas principales que vamos a abordar hoy. Os paso a vuestra profesora. Muchas gracias. Sí, porque Angélica, que está a mi izquierda y que casualmente se llama como yo, que esto es una cosa rarísima, pero bueno, en esta ocasión es así. Ella es igual de periodista que yo, pero ella trabaja en un contexto muy diferente al que trabajo yo y al que trabajan mis compañeras y mis compañeros en España. Por eso es absolutamente interesante para quienes estáis empezando a adentraros en el mundo de la comunicación, conocer otras realidades. Os voy a dar un pequeño índice biográfico de ella para que sepáis que estamos delante de una persona que lleva más allá el trabajo puro y duro de la comunicación en un contexto nada sencillo. Para que os hagáis una idea, cuando estoy hablando de contexto nada sencillo, entre enero y julio de este mismo año, mientras nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo de una forma más o menos tranquila, más de 40 periodistas de El Salvador se han visto obligados a huir de su país. Y solo en 2024, el año pasado, se documentó el récord histórico de 789 agresiones contra periodistas. Es decir, estamos hablando de un trabajo que pone en riesgo la salud, la vida y la familia de quienes intentan hacer una información libre, que es el caso de Angélica. Ella lleva casi 2 décadas o más de 2 décadas de trayectoria profesional. Empezaste joven, como vosotras y vosotros sois ahora, en la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador. Allí coordinó el área de prensa y posteriormente las áreas de información y de investigación, que son otros 2 elementos que dentro de los medios de comunicación también se pueden trabajar. Entre el año 2012 y el 20 fue corresponsal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, colaboró en la Agencia Internacional de Noticias Reuters y en el medio digital Contrapunto. En el 2019 se convirtió en la 4ª mujer en presidir la Asociación de Periodistas de El Salvador, que esto es un hito interesantísimo porque, como en los otros ámbitos de la sociedad, las mujeres, aunque somos el grueso del batallón periodístico en casi todos los países, conforme vas subiendo en el escalafón vamos desapareciendo. Es decir, las mujeres tienen poca representatividad, y entiendo que esto es igual en España que en El Salvador. Ella también nos hablará quizás de este asunto porque trabaja con perspectiva feminista, con perspectiva de género. Y es cofundadora, que esto es interesantísimo también, de Infodemia, que es el primer sitio. Buscad Infodemia, a ver qué quiere decir, que esto es muy interesante para que toméis nota de ello y lo podáis incorporar a la información. Ellos mañana van a tener que hacer una noticia de este evento que hay hoy en la universidad, ¿vale? Van a tener que identificar quién es la protagonista, van a tener que hacer referencia a las cosas que tú estás hoy diciendo,
diciendo y luego yo se lo corregiré. Infodemia, como os digo, es el primer sitio de verificación de datos y de alfabetización mediática, que esto es otro concepto también muy interesante. Hay mucha gente que sabe leer y escribir, pero que mediáticamente es completamente analfabeta, y entonces es muy guay que haya espacios como Infodemia para explicarle a la gente cómo tiene que enfrentarse a los medios de comunicación, enfrentarse o beneficiarse de ellos, ¿vale? Dentro de Infodemia, que es este espacio de verificación de datos y de filtro de noticias falsas, de paparruchas, que es esta palabra en español tan bonita para decir paparruchas, si tú vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, paparruchas te dice noticia falsa, y la definición es algo así como noticia falsa dispersa por el vulgo. O sea, es una cosa preciosísima. Entonces, frente al anglicismo fact-check o fake news, yo apuesto por paparruchas. Vale, entonces, desde este espacio lideró iniciativas como el filtro destinada a identificar a los desinformantes en el país, que es algo maravilloso. Es decir, no es tu cuñado el que te manda por WhatsApp la noticia de que nos están fumigando desde el cielo, simplemente él forma parte de esa red, pero siempre hay una persona que se ha inventado esto. Entonces, desenmascararla y ponerle nombres y apellidos es una cosa guay que luego ya nos vas a contar, ¿vale? Se alegran mucho. Se alegran mucho, sí, claro, sí. Vale, entonces, ella ha promovido también investigaciones sobre el consumo de medios en comunidades y como la verificación del discurso público bajo la metodología del fact-checking, que viene a ser, en castellano, vamos a chequear cuán de cierta es esta noticia, ¿vale? Y ahora, como os ha dicho Paula, está en una gira por España, pues contando cómo es ejercer el periodismo en su país, que está muy interesante, y sobre todo, entiendo, si no es así tú me corriges, buscando la empatía de los periodistas de este país. Sí. Así es, así que son todo tuyos y todas tuyas. Te los dejo un ratito y les cuentas. ¿Me los prestas un ratito? Te los presto un ratito. Me los prestas un ratito, muy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? Pues mira, en teoría es la 1:20, en teoría su clase acaba a las 14 horas. Pongamos hasta menos 10 y esos 10 minutos, si alguien está interesado, puede levantar la mano y preguntar alguna cosa. Ok, cuando falten 5 minutos para menos 10, por favor, alguien me levanta. Yo te aviso, no te preocupes. Me disculpo desde ya porque ando una pequeña, no es gripe, es una pequeña congestión, entonces la voz anda más ronca de lo habitual. Lo que quiero saber es si se entiende, ¿sí? Sí, bueno, me parece que estoy hablando más como, no sé, como hombre, así ronca. Pero si se me entiende, más que feliz y contenta. Bueno, en primer lugar, gracias Angélica, como diríamos en América Latina, gracias Tocaya, por ese espacio, por abrir también la Universidad de Burgos para poder hablar acerca del periodismo. Miren, como yo vengo de América Latina, y hay un chiste que hacemos que a los latinoamericanos, si nos sentamos y nos amarran las manos, es como que nos quiten el habla. Voy a hacer 2 cosas. Uno, les voy a preguntar, ¿se me escucha así bien? Sí. Entonces, esto no es necesario para grabar, ¿verdad? No, esto sí, ¿verdad? Entonces, voy a apagarlo un rato por acá, lo dejo. Si no se me escucha bien, ustedes me avisan y yo lo tomo. Me voy a levantar y me voy a mover por acá. La compañera de la cámara, me disculpo, usted me pone también freno de manos si siente que me estoy moviendo demasiado, porque si no, les voy a aburrir y no quiero que la sesión sea aburrida. Bien, como ya decía Angélica, mi nombre es Angélica, soy periodista, soy de El Salvador, he hecho mucho periodismo comunitario y parte de la sesión de ahora es hablar un poco de qué está sucediendo en la región de Centroamérica. Les felicito por ejercer esta profesión. Les advierto, bueno, que si van para América Latina, millonarios no se van a hacer. Aquí tampoco, ¿eh? Bueno, ya les voy a adelantar algunas de las cosas que vamos a hacer. La organización sí que es algo importante y de eso sí que les quiero hablar luego de lo que hemos hecho acerca de la Red Centroamericana de Periodistas que yo ahora coordino. A ver, me gustaría hablar un poquito acerca de qué está pasando en Centroamérica, cómo está la situación de las y los periodistas y la importancia de esta profesión. Bueno, como saben, el derecho del periodismo defiende algo muy importante, que es el derecho a la libertad de expresión, que es el derecho de todo ciudadano y ciudadana a poder emitir opiniones. Ojo, los discursos de odio, pregunto, ¿son libertad de expresión? ¿No? Ay, pero yo no les creo porque están dudando. ¿Los discursos de odio son libertad de expresión? Pero con más seguridad, hombre. A ver.
¿Los discursos de odio son libertad de expresión? No. ¿Por qué? Porque atentan contra otras personas. Correcto. Porque un derecho, ¿qué es? Es una garantía, ¿verdad? Y un derecho es absoluto. O sea, yo si tengo la libertad de expresión, ¿puedo hacer lo que se me da la santa gana? No, ¿por qué? Porque cuando ya empiezo a afectar a otra persona, ahí hay un límite. ¿Sí? ¿Los derechos tienen límites? Sí. Y es siempre y cuando no afecten a otras personas. Por ende, para empezar, hay que defender el derecho a la libertad de expresión, pero no confundir con los discursos de odio porque no lo son. Y es una de las cosas que estamos enfrentando hoy en día y eso lo está viviendo la prensa en Centroamérica. Voy a empezar a hablar sobre, cómo se ha deteriorado el espectro. Empezamos con Nicaragua, donde hay una dictadura. O sea, manejamos el concepto de la dictadura, ¿verdad? El poder absoluto concentrado en una sola estructura, en este caso por lo general, una gobernante que entran por lo general por la vía democrática, les gustó tanto el poder y les gustó quedarse más y más y más y cooptar el Congreso y cooptar el órgano judicial hasta tener todo a su disposición. Y como buenos dictadores de manual, no les gusta que les estén haciendo un trabajo de rendición de cuentas. En Nicaragua en 2018, Daniel Ortega, que es lo que conocemos como el régimen orteguista, luego transicionó al régimen orteguista Murillo, porque su esposa, quien actualmente también es vicepresidenta, han hecho un concubernio y están ahí, que son muy mayores. Yo no sé qué tienen los dictadores que llegan a mayores y no se quieren ir. Tienen una longevidad increíble. Impresionante. Sí. Y saben que el de El Salvador tiene apenas 43 años. Imagínense cuánto nos toca a nosotras. Pero bueno, ya voy a ir a El Salvador. En el caso de Nicaragua tenemos este régimen Ortega Murillo que llega en 2018 producto de la cooptación del poder y lo primero que hizo fue empezar a criminalizar a personas defensoras de derechos humanos y también a personas políticamente independientes de otros partidos políticos. Encarceló a cientos de personas defensoras de derechos humanos, a cientos de políticos que no seguían su misma línea, tanto así que hace un par de años logró hacerse una gestión con algunos gobiernos como el de Estados Unidos, todavía con Biden, para que se lograra expatriar una cantidad de presos políticos hacia Estados Unidos, muchos de ellos, ojo, incluyendo a periodistas, que en el peor de los casos perdieron la nacionalidad. Debo decir que España, como Estado español, sí que para bien acogió el apoyo de brindar nacionalidad a muchas de esas personas. ¿Por qué fueron criminalizados las y los periodistas? Un dictador o una dictadora lo que menos quiere es que haya rendición de cuentas. Empiezan a bloquear eso, empiezan a estigmatizar a los periodistas, a decirnos que somos vendidos, chayoteros, es una expresión muy mexicana por cierto, y cualquier palabra. Seguido a eso tiene un séquito de gente que sí que le cree que son sus simpatizantes, que en algunos casos llegan a transicionar a fanáticos, y a eso se le suman lo que nosotras hablamos en Infodemia con los famosos troles, que son estos campos de bots también que existen en la región. Ustedes me imagino que usan TikTok, ¿verdad? Busquen granja de bots y van a ver cómo en varios países del mundo ya hay una modus vivendi de ofrecer un servicio de venta de servicios de discursos de odios a ciertos países. En El Salvador es la crema innata de la compra de uso de bots para mantener narrativas únicas en la Internet frente a lo que está ocurriendo realmente en El Salvador. Y desgraciadamente, otro de los debates que creo que están pendientes en el mundo, y creo que Europa puede que sí, a lo mejor está más avanzado, y Angélica me contará, es el cómo hablar de la regulación de evitar los discursos de odio en las plataformas de las redes sociales como X y Facebook, que ahora con la llegada de Trump a Estados Unidos como en su segundo gobierno, hay algo que a mí me generó mucho choque. Ustedes, bueno, si ustedes como estudiantes de periodismo vieron la primera fotografía que tuvo Trump cuando llegó al poder en su segundo mandato, ¿quiénes le rodeaban? ¿Quiénes le rodeaban? Tiene cara de hablar, a ver. Pues los más poderosos del país. ¿Quiénes? Elon Musk, X, ajá, Bezos, Amazon, ajá. Facebook, Meta, ajá. Google también. Google, el de Google. Google le dicen acá. Sí, bueno, sí. Ay, hablo medio español, vale. Bueno, entonces, tenemos todas esas grandes
corporaciones y vemos que ya no es alguien de la bolsa de valores, por ejemplo, algún multimillonario que es más por esa línea. Son tecnológicos, los grandes millonarios son tecnológicos y Trump está rodeado de esos gigantes tecnológicos, de alguien que no le importa el tema de la regularización de los discursos de odio, que más bien los promueve y que esa gente más bien dejó de apoyar esas causas. X, antes Twitter, cuando todavía existía como Twitter, sí que tenía muchas regularizaciones sobre esa temática, algo que fue transicionando y con Elon más bien pareciera que está monetizando. Eso es un buen tema para que lo puedan investigar como buenos periodistas. ¿Qué tanto se está cayendo en la narrativa de los discursos de odio como una forma de monetización y de uso del poder político para mantener sus narrativas y seguir el control en la ciudadanía? Eso es uno de los puntos que quiero mencionar y que sucede mucho, parecido a Nicaragua, también en países como El Salvador. Pero quiero cierro este paréntesis, regreso a Nicaragua, tenemos esa enquistada. ¿Qué está sucediendo con los periodistas nicaragüenses? Tenemos más de 225 periodistas nicaragüenses exiliados, según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Muchos de estos periodistas salieron por punto ciego. ¿Qué significa? Que son zonas fronterizas, en bosque, con Costa Rica, pasan por punto ciego, se establecen para poder tratar de vivir. ¿Cuál es el problema que están enfrentando los nicaragüenses en Costa Rica? Uno, la xenofobia. ¿Por qué? Porque por temas muy culturales, los costarricenses no quieren a los nicaragüenses, porque existe este llamado de que les están quitando el trabajo, de que son gente ladrona. Bueno, eso creo que ustedes lo escucharán aquí con otros grupos, ¿verdad? Les insistía, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, ese es un reto que enfrentan los nicas. Dos, el tema de la regularización. El Estado costarricense, si bien se dice llamar la Suiza centroamericana, todavía falta que dé garantías de derechos sociales a muchos de los periodistas costarricenses. De hecho, con el actual gobierno en Costa Rica, con Chávez, una de las cosas que nosotras estamos resintiendo es que no está haciendo una investigación sobre los discursos de odio y crímenes de la contranicaragüense que está, o la contrainteligencia que está llegando a Costa Rica y que está asesinando a disidentes políticos. En julio de este año, tras el fallecimiento de Violeta Chamorro, que fue la presidenta de Nicaragua, uno de sus hijos, Carlos Fernando Chamorro, que por cierto es fundador de la Red Centroamericana de Periodistas, vimos el asesinato de un ex militar o un militar en retiro, como se le dice adecuadamente, que es de apellido Zanca. Él es asesinado en su casa en San José por un tipo que se hace pasar por delivery de, no sé, Uber, póngale, entra a la residencia, lo ubica, 3 disparos y hasta la fecha no hay investigación del crimen. O sea, es una persona disidente nicaragüense exiliada en Costa Rica. Un gobernante, por lo general, lo que debería hacer es investigar inmediatamente qué está pasando, porque eso es una señal que puede ocurrirle a cualquier otro periodista. ¿Qué está sucediendo a la fecha? Que muchos periodistas nicaragüenses están otra vez exiliando a otros países porque no encuentran seguridad en la región. Entonces, ahí tocó un poco Nicaragua y de Costa Rica. ¿Qué debo decir de Costa Rica? Si bien hay independencia de los poderes del Estado, Rodrigo Chávez sí que actualmente como presidente está queriendo copiar muchas cosas del modelo salvadoreño sobre el tema, entre comillas, de la famosa seguridad, porque sí que es cierto que han aumentado la tasa de inseguridad en Costa Rica por el crimen organizado, que es mucho más complejo que simplemente gente de otros países que estén llegando. Ahí hay temas, mucha tela que cortar, pero lo que quiero mencionar es que su respuesta para decir que va a combatir la violencia es ocupar las medidas como un régimen de excepción, como lo que está ocurriendo en El Salvador. Voy a dejar El Salvador de último porque creo que va a ser la cereza del pastel. Voy ahora a Honduras. Honduras es, en mi opinión, y lo voy a decir con datos, el país más grave para ejercer periodismo en Centroamérica. Porque a diferencia del resto de la región, donde todavía te puedes exiliar o te pueden meter preso, en Honduras no te preguntan. En Honduras te matan. Honduras tiene una de las tasas más altas de homicidio desde el golpe de Estado de 2009 con el expresidente hondureño. Tenemos alrededor de más de 200 casos de asesinatos de periodistas desde el golpe en 2009, con Manuel Zelaya hasta la fecha. El asesinato más reciente con el cambio de gobierno
de Xiomara Castro, que ocurrió hace un par de años, que por cierto ahora, el 30 de noviembre, hay elecciones en Honduras, tenemos una coyuntura compleja en donde no hay protecciones o garantías hacia el periodismo independiente en Honduras. Con la llegada de Xiomara Castro se creía que se iban a defender los derechos de las y los periodistas y de las personas defensoras. Les adelanto, eso no ocurrió. Honduras es el único país de Centroamérica que tiene un mecanismo de protección. Los mecanismos de protección son instancias que aprueban los gobiernos, que crean una mesa de diálogo intergubernamental entre, nuevamente, gobernantes y sociedad civil, incluyendo gremios de periodistas, para ver cómo se generan acciones para proteger a las personas periodistas. Solo hay 4 países en América que lo tienen. 1 es México, 2 es Colombia, Brasil y 4, Honduras. Honduras es el único de Centroamérica. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en julio de este año, les invito a que lo busquen en sus teléfonos, Hércules, un colega de origen salvadoreño que estaba viviendo por mucho tiempo en Honduras, fue asesinado. Tenía medidas o mecanismos de protección. ¿Qué es lo que nos está diciendo la realidad en Honduras? Que no importan las legislaciones porque no te van a proteger. ¿Ya? Y hay impunidad, porque la tasa de investigaciones de asesinatos a periodistas, según la organización C Libre, C de casa, Libre, aglutina que apenas el 10% de los asesinatos contra periodistas son investigados. Reporteros Sin Fronteras ha señalado en su momento a nivel de Centroamérica que Honduras sigue siendo uno de los países más letales para hacer periodismo en Centroamérica. Luego, vámonos ahora a Guatemala. En Guatemala, la diferencia del gobierno es que no es desde el Ejecutivo en este momento donde se está criminalizando a la prensa, sino a través del Poder Judicial, que es a lo que nosotras le llamamos en Guatemala el famoso pacto de corruptos. ¿Pero por qué es un pacto de corruptos? Me van a decir. Ah, bueno, porque en Guatemala hay unas peculiaridades. Ahí se ha juntado el poder político que no está en el Ejecutivo, junto con los militares, con el narcotráfico, con el sector empresarial, que lo que han hecho es tomarse el sistema judicial, han colocado un fiscal o una fiscala, si se me permite ocupar la palabra, a sus intereses, y desde esa vía del Ministerio Público han empezado a criminalizar a periodistas. El más emblemático es el caso de José Rubén Zamora. José Rubén Zamora ya es un señor muy mayor, bueno, no mayor, un señor de 70 y tantos, que fue el director del periódico, un medio muy crítico para el actual, no solo bueno, sino para todo lo que está ocurriendo en Guatemala, y él empieza a criminalizar de una forma muy burda por una venta de un cuadro para tener fondos para mantener su periódico. Entonces, a él le han ido creando un montón de procesos judiciales que al final son eso, burdos, que en un sistema judicial correcto sería para dejarlo libre a la primera, decir, miren, esto no procede, pero no está ocurriendo. En ese sentido, nosotras como Red Centroamericana de Periodistas acá estamos publicando, y luego le puedo dejar a Angélica el link, porque ya se me acabaron los libros que traía, pero un informe sobre lo que le llamamos SLAPS, que es un término anglosajón que básicamente es cómo se está utilizando el sistema judicial para criminalizar a personas periodistas y defensoras de derechos humanos. En el caso de la red, sistematizamos casos específicos contra personas periodistas, y el de José Rubén es uno de los casos más emblemáticos de cómo al pobre hombre lo han estado metiendo en un proceso judicial tras proceso judicial, cuando no debería ser así, debería estar en libertad. De hecho, el año pasado, en noviembre, hubo una resolución que le daba, por uno de sus procesos, de tantos que tiene, una cierta libertad domiciliar, y por presiones de la Fiscalía, en enero de este año, vuelve a prisión. ¿Ya? En una prisión que sí que está en una de las zonas de los militares, pero si es un hombre que ha incomodado el poder político, ya se imaginarán qué significa estar en una cárcel donde están los militares. Yo tuve la oportunidad de ir a visitar a José Rubén en agosto de este año. Es un bosque, luego te encuentras la celda, que es algo chiquitito, como de, no sé, 3 por 5, con una cama, un bañito, todo cerrado, a lo mejor un poco de luz, pero muy mínima, que al tipo le dicen, si usted quiere, salga. Y él me dice, pero si yo me salgo aquí a caminar, lo que va a pasar es que me van a dar 3 disparos. O sea, entonces, ¿qué le pasa? Un señor que está pasando
más de 2, 3 años en prisión. Y no le pasa mayor cosa en la celda porque ahora está en el gobierno un presidente que llegó por casualidades de la vida, un presidente de centro que es Bernardo Arévalo, que sí que está tratando de hacerlo, pero no le están dejando gobernar. Y creemos que muy poco nada va a lograr hacer para ese tema. Entonces Nicaragua está siendo muy golpeado. A eso se suma la criminalización contra las personas periodistas comunitarias. Acá creo que la mayoría del periodismo se hace en la ciudad, en lo urbano, pero en países como Guatemala hay muchas comunidades indígenas, hay mucha territorialidad y hay muchos periodistas locales que están tratando de reivindicar una agenda alternativa de lo que está ocurriendo en su territorio. Bueno, a ellos los están criminalizando. ¿Cómo lo están haciendo? Uno, cuando están cubriendo temas, por ejemplo, de las empresas extractivistas como las mineras, de las hidroeléctricas, estas corporaciones contratan a sicariatos para amenazas de muertes y que puedan salir de esa zona para que no estén cubriendo lo que está ocurriendo. Eso es lo complejo con el periodismo local en Centroamérica, que se están llevando la peor parte. Vamos ahora, si quieren, a El Salvador, y con eso voy cerrando porque quiero que ustedes me pregunten más que todo. Bueno, El Salvador, no necesito presentar quién está gobernando. Yo creo que la propaganda está más que hecha hacia afuera, así que no voy a... Se van a reír por si han visto Harry Potter. El que no voy a presentar porque no le voy a dar su nombre, ¿verdad? El señor impresentable, para que se coloque. Entonces, el señor impresentable... Pero por situarnos, todos tenéis en la cabeza. Sí, me han hecho que sí. A ver, ¿cómo se llaman? Muy bien. En eso. A ver, el señor impresentable en 2019 entró por la vía democrática a la presidencia. ¿Sí? ¿Por qué? Producto de la descomposición política que teníamos en El Salvador de dos partidos históricos. Desde los acuerdos de paz gobernó 20 años un partido de derechas llamado Arena y luego en 2019 un partido de izquierdas llamado FMLN. Digo las siglas, luego le pueden buscar el nombre. ¿Cómo son las siglas, por favor? FMLN, el de izquierda, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Sí. Las que tenemos una edad. Y la de derechas Arena es Alianza Republicana Nacionalista. El primero, 20 años, del 92 hacia 2009, y el segundo, el de izquierda, de 2009 a 2014. Ojo, Bukele viene de las filas del FMLN. Los mismos de siempre. ¿Cómo es la frase? Los mismos de siempre. Bueno, él viene del FMLN, de los mismos de siempre. Entonces, es que es muy chévere cuando ya se puede hablar de lo que ocurre de verdad sobre lo que dicen. Número 2, se hizo alcalde, llegó a la vía presidencial, uno, por el descontento de la ciudadanía, porque tanto Arena como el FMLN no lograron capitalizar las necesidades o cumplir las necesidades de la ciudadanía. Entonces, cuando tenés una ciudadanía desesperanzada, donde no hubo una apuesta política a mejorar el tema de la educación de calidad, porque sí, el frente lo que hizo fue campañas de alfabetización que era aprenda a poner su nombre y firme. Pero eso es alfabetización, pregunto. Correcto, la alfabetización tiene que ver algo más con conciencia crítica de la realidad que plantean autores como Paulo Freire, que les invitó a leer Con pedagogía del oprimido, que es muy vigente, aunque es una persona que escribió ya por los años 60, hoy en día, en mi opinión, sigue siendo de las voces más lúcidas para leer. Entonces, como no tenemos una sociedad con conciencia crítica de lo que está ocurriendo, muy desahuciada, llegan este tipo de populistas. Qué comparación la que voy a hacer, pero bueno, para que se rían porque están jóvenes. Cuando a ustedes les gusta a alguien, ¿qué es lo que hacen? Hablan bonito, ¿verdad? Le hablan al oído a la persona, hacen lo que quieran. Bueno, eso es esa persona cuyo nombre no voy a mencionar. Hablaba bonito, hablaba lo que quería, a los sectores progresistas, y no me crean a mí. Para eso está tan chévere el tema de la desinformación y del fact-checking. Busquen en internet. Antes, el que no voy a mencionar, decía que creía en la despenalización del aborto, en los derechos de las mujeres, en hablar de las y los sobre el tema de equidad de género, hablaba sobre mejorar la salud sexual y reproductiva, de creer en una prensa independiente. De hecho, él participó en un evento que se llama Foro Centroamericano de Periodistas, que impulsa un medio que se llama El Faro, en El Salvador, que creo que algunos le conocerán, y está un video donde él está hablando y dice, no, es que yo reconozco el trabajo del Faro como un medio independiente. Bueno, ya estando en casa presidencial, 2 añitos después la narrativa no fue esa, Empezó a mancillar que eran medios vendidos, aprovechados, corruptos, chayoteros, etc.
yo siempre les digo, denle a un funcionario el poder o a una persona el poder y van a saber quiénes son realmente. Y eso es lo que está pasando con la persona que no voy a mencionar su nombre. Ahora, ¿qué sucedió con esta persona? Llegando al poder empezó a transicionar y a fallar todas esas cosas bonitas que la gente quería oír. Pero luego, en 2020, empezó a quererse endeudar porque quería hacer cosas y decía que la clase política tradicional no le dejaba gobernar. ¿Y qué es lo que hace un 4 de febrero de 2020? Mete militares al Congreso. ¿A ustedes eso les parece correcto? Y un presidente, si no le hacen caso a sus diputados, dicen, bueno, yo voy a meter militares. ¿Creen que está bien? Ay, qué va, qué rápido. Bueno, no, metió militares. Eso lo hizo en 2020. Luego, con la pandemia voy a ir más rápido. ¿Saben qué es lo que hizo? Encerró a la gente no por 2, 3 o 4 meses como ocurrió acá. Lo metió por más de 8 meses. ¿Por qué? Porque sabía que una ciudadanía que estuviese encerrada no podía salir a denunciar y hablar lo que estaba ocurriendo, porque cuando ocurrió el estado de emergencia de la pandemia, sí que ocupó mucho del tiempo para robar, robar y robar. Y luego, en 2021, logra colocar una campaña millonaria de propaganda para ganar la mayoría en el Parlamento, y el 1 de mayo de 2021 sí que logra la mayoría de diputados en el Congreso. ¿Y saben qué es lo que hacen sus diputados al nomás llegar al Congreso? Se toman la Corte Suprema de Justicia porque destituyen a todos los magistrados de la Corte. Tomaron posesión y le dijeron, bueno, ya que estamos acá, vamos a sesionar por primera vez. El mismo día, al tomar posesión. ¿Cuál es la decisión, diputado? Destitución de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Inconstitucional. Eso no corresponde. ¿Y lo hicieron? ¿Por qué? Porque en su opinión, la narrativa es tenemos el poder porque la ciudadanía ha votado por nosotros, somos mayoría y al ser mayoría podemos hacer lo que queramos. Esa es la narrativa que están teniendo. Y ese mismo día, cuando quitaron a los magistrados, ¿saben qué ocurrió? Quitaron al fiscal general de la República. ¿Independencia? ¿Eso es independencia? No. ¿Fue en democracia? No. El que no nombro entró por la vía democrática y ha ido transicionando a una autocracia que ahora en día se mantiene como un régimen, como una dictadura en formación. ¿Por qué? ¿En qué ha terminado todo esto? Me voy más rápido, lo siento que no, el tiempo no da. Hasta la fecha, sobre todo en este año, con el cambio de gobierno en Estados Unidos con Donald Trump, ya no tuvo freno de mano y lo que empezó a hacer es un tema de capturas. ¿Por qué? Hubo una investigación el 1 de mayo de este año del periódico El Faro que revela cómo este gobierno, que está en El Salvador, pactó con pandillas, pero lo hace con una entrevista de un pandillero que fue sacado por el mismo gobierno. Y cuenta en primera persona cómo ha sido ese pacto. Es el tipo, como es que dicen en España, lo cabrió. Y lo que empezó a hacer es a amenazar a los periodistas, a capturar a personas defensoras de derechos humanos. Por eso, hasta septiembre de este año tenemos, según la Red Centroamericana de Periodistas, 53 periodistas en condición de exilio. ¿Por qué hemos salido como periodistas incluyéndome? Porque no tenemos seguridad para poder estar. O sea, yo he tenido, al igual que otras compañeras defensoras que están ahora en prisión, militares en las afueras. O sea, luego yo les puedo enseñar imágenes de cómo se van colocando militares a la entrada, como vos ponete aquí, vos ponete acá. Eso te dice, bueno, no te da seguridad de quedarte, ¿no? Luego, patrullas policiales enfrente de tu casa todo el tiempo. Y vos decís, bueno, cuidándome no sé si están, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que nos hizo valorar como no hay garantías. También, si me meten presa, no hay un Estado de Derecho. Y lo mejor que puedo hacer es no estar en una celda, sino desde afuera, haciendo mi trabajo como periodista. Entonces, muchos tenemos alrededor de 3 a 4 meses en el exilio. Me cuesta ocupar la palabra exilio, ¿eh? Yo prefiero hablar de movilidad, pero es una realidad. Y hay que decirlo porque lo que no se menciona no existe. Si no, vean lo que pasa en El Salvador, que mencionan muchas cosas como propaganda. ¿Es fácil ejercer desde el exilio? No, porque te obliga a uno a reorganizarte, a reconocerte que no vas a regresar en el corto tiempo a tu país, que no vas a ver a tu familia. En mi caso, por el tipo de trabajo que yo hago organizativo, sí que yo corté todo lazo con mi familia, no puedo hablar con ellos porque eso es ponerles en riesgo, al igual que con otras personas del Salvador, te toca aislarte, pero yo siempre digo que la vida no me ha tratado mal, me ha aislado de mi país y de mi entorno, pero me ha dado el privilegio de poder estar en una red mucho más amplia con organizaciones
que en el tiempo fui conociendo. ¿Habrá un tiempo para el duelo de eso? Sí, seguramente hay que hacerlo, pero de momento la práctica que tenemos como periodistas es cómo nos reorganizamos para hacer frente a ese escenario. Con esto quiero cerrar. ¿Hacer periodismo es fácil en Centroamérica hoy en día? No. ¿Por qué? Porque implica persecución, criminalización y exilio. Y ante ese escenario, lo que estamos haciendo como personas periodistas para seguir ejerciendo es organizándonos. Por eso existe la red que hoy mismo represento y es para trabajar de forma conjunta. Por un lado, protegernos integralmente desde la atención psicoemocional, porque si no estamos bien acá, difícilmente lo vamos a estar para todo lo demás. Y aquí incluye hombres y mujeres en general. No sé cómo es acá en España, pero en América Latina, temas psicoemocionales a los hombres suele costar mucho. A veces en El Salvador, en Centroamérica, hacemos un chiste que nuestros psicólogos en el pasado eran, no sé, el Marlboro, el Johnny Walker. Ahora les decimos, bueno, muy sanos no son, te harán olvidar un par de días, pero sí que hay que cuidarnos integralmente. 2, el poder tener un espacio donde poder vivir, que no es tampoco barato a veces según el país en el que estemos. Regularizarnos, tener nuestras cuentas, tener para comer obviamente. Y por último, que también estamos trabajando mucho desde la red, es el tema de la búsqueda de fondos, y lo hemos hecho, y alianzas para que las y los periodistas puedan tener fondos de cooperación para poder seguir ejerciendo el periodismo. Porque yo le digo a mis donantes, miren, o sea, yo puedo hacer muchas investigaciones, pero el día que yo aprenda a hacer fotosíntesis, como las plantitas, y no necesite el dinero para vivir, yo les regalo mi trabajo, pero como periodistas pues comemos, ¿no? Qué mal problema ese, ¿no? Entonces sí que es necesario fondos para que las y los colegas puedan ejercer su profesión. Y el tema de colaboración de difusión conjunta, que es otro de los puntos que hemos hecho y que luego les puedo compartir como toda esta documentación y datos y links donde pueden ver parte del trabajo que estamos haciendo como gremios de periodistas. Insisto, ¿es fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. Y si tienen vocación, hoy más que nunca el contexto nos obliga a poder seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ejercer el periodismo es defender un derecho fundamental a la ciudadanía. ¿Cuál? El derecho a estar debidamente informados. Porque como ciudadanos y ciudadanas, si tenemos información de calidad, podemos lograr que la gente tenga decisiones conscientes y no elijan gobernantes como los que estamos teniendo ahora en día en Centroamérica. Con eso me quedo. Gracias. Para la gripa creo que bien, ¿verdad? Muy bien, bueno, Sí. lo has clavado. Nada, doy paso. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, es su momento. ¿Queréis que rompa el hielo yo para que vayamos un poco...? Se puede refutar, ¿eh? Allá y acá. Ya tenemos una pregunta. Hola, ¿acá? El micrófono, porfa, tienes que usarle cuando hables. Que quieren que te pongas el micrófono tú. ¿Yo? Sí, vale, sí. Usarle, vale, gracias. Vale. ¿Ya tenemos alguna pregunta? ¿Sí? Sí, creo que acá, la compañera. Sí. Vale, bueno, muchas gracias Angélica por la intervención. La verdad que ha sido un placer conocer de cerca cómo está la situación actualmente. A mí me gustaría saber si la red que trabajáis con periodistas acá, cómo os gestionáis, estáis al amparo de algún programa concreto, quién está apoyando el trabajo que hacéis desde aquí y qué garantías tenéis como periodistas, ¿no? Estando aquí, quiero decir, ¿no? Ya hemos entendido la situación allá, una vez que os exiliáis. Sí. ¿Cómo es esa situación? ¿Respondemos una por una o hacemos lluvia? Bueno, igual recogemos las preguntas que haya y las vas contestando del tirón, ¿sí? Sí. Hola. Yo tengo dos preguntas, pero que bueno, se pueden encasquetar en una sola. Estuvo hablando ahora mismo, antes de terminar, de que usted defiende el periodismo por vocación. Pero yo quería hacerle dos preguntas, que como le dije, puede ser más sola. ¿Vale la pena arriesgar su vida, renunciar a todo lo que ha renunciado por una noticia? O sea, ¿vale la pena? ¿Cómo lo gestiona? Porque hasta cierto punto no solo está renunciando a una parte de su vida, está arriesgando la misma. Entonces, bueno, sería eso. Sí, déjame que haga un paréntesis porque esta misma pregunta es la que hago yo. Nosotros acabamos de empezar las clases y estamos con la noticia. Okay. Cuando llegamos a los géneros de opinión, es esta misma pregunta la que yo les hago en clase para que ellos realicen una exposición. Así que mira, ya vais preparados. O sea, es uno de los trabajos del curso. Pero es una pregunta súper pertinente. Gracias. ¿Alguna más?
¿No? ¿No? Vale, yo te quiero hacer también un par de preguntas. ¿Qué podemos hacer desde aquí, tanto las y los periodistas como los estudiantes de comunicación? Eso por un lado. Y por otro lado te quería comentar una circunstancia, una anécdota personal que me ocurrió este verano. En Burgos hay el 12% de población migrante, pero El Salvador es uno de los países que menos migrantes tiene en nuestra ciudad. Casualmente este verano conocí uno, ¿vale? Un migrante salvadoreño muy integrado en la sociedad burgalesa, claro, y le dije, ¿cómo tenéis ese loco, ese innombrable? Y él me dio algunas razones. Es un tipo que se dedica a hacer trabajos de oficios, que aquí son muy seguidos. El tío es fontanero, bueno, hace muchísimas cosas. Y yo le decía, bueno, ¿cómo es posible que viváis con ese tipo al mando? Y dijo, el país está mucho más tranquilo. Cuando la población de a pie percibe que se está mucho mejor en la calle desde que el innombrable está haciendo las cosas innombrables que hace, ¿cómo se rebate ese relato? Sí. Y entonces esta sería mi pregunta. Con eso soluciono la narrativa, ¿eh? Pero tengo una hipótesis de eso, sí. Vale. Bueno, vale, 3 preguntas, ¿no? Había 1, 2 Y ya para acá, la tuya. y yo 2. La de qué bueno. podemos hacer desde aquí Y- para daros amparo, Claro. y qué hacemos frente al relato. Perdón. Al relato. Que tiene ella otra. Vale, espera. Voy a ir tomando notas. En tu caso es cómo se organiza la red, ¿vale? Sí. Si vale la pena, Si vale la pena, cómo nos están apoyando acá. sí. El tema de la narrativa, que se Eso sienten que es. están mejor. Y tú incorporabas una. Si tiene algún consejo o algún, no sé, algún dato o algún tip para tratar con noticias que tienen que ver con el tema de los dictadores, sobre todo en países tan complicados. Muy buena pregunta. Adelante, tocaya. Vamos. Bueno, vamos a ver si puedo responder bien. Sobre esta primera pregunta, si nos están apoyando, sí y poco. A ver, hay que hablar también con las barbas en remojo, como se dice. Uno de los errores, me parece, que en América Latina existió con la cooperación es haber dependido mucho de la cooperación al desarrollo de Estados Unidos, con USAID. Y este año hubo un recorte impresionante. La red, si bien no tuvo todos los huevos en la misma canasta, no tuvo un efecto tan grande, pero sí fue un golpe considerable. De hecho, a mí me encanta ser transparente, porque yo siempre les digo, si le exigimos a los gobernantes transparentes, unas tienen que ser transparentes. Nosotros desde la red teníamos un acuerdo de un fondo de cooperación de $200,000 al año por 5 años, era $1 millón. O sea, no era menor plata. Y eso se perdió de la noche a la mañana. ¿Ya? O sea, de un jueves que justo estábamos planificando con ese donante actividades, el viernes es, oye, ya no va a haber dinero. Ni ahora, ni el otro, ni el otro, ni el otro año. Entonces fue como, bueno, primer golpe, ¿no? Luego, también que ha habido un cambio en la geopolítica sobre el tema de la cooperación para América Latina. Obviamente también es muy difícil a veces cómo conseguir fondos cuando te enfrentas, bueno, lo que se está viviendo en Palestina, por ejemplo, con los periodistas que hasta han sido asesinados, o en el tema de Ucrania. Entonces es cómo equilibrar la situación de la crisis frente a ese escenario, y está costando porque mucha cooperación va para esas líneas. Perdona que te interrumpa, pero creo que es necesario que ellos sepan que de la misma manera que el gobierno de Trump en Estados Unidos ha recortado la cooperación, en el gobierno municipal de Burgos, en el ayuntamiento, ha dado un hachazo significativo del 50% a las ayudas de cooperación. Y esto revierte también en que iniciativas que desde lo local, desde Burgos, puedan apoyar el trabajo que hace Angélica y sus compañeros, pues estén minimizadas. Sí. Simplemente quería saber, porque muchas veces decimos lo local y lo global van de la mano. Sí. Y en este caso, desde luego, perdón por interrumpirte. Más bien, gracias por complementar. Entonces, sí que hay una tendencia a la reducción de fondos de cooperación, y eso te afecta como instancia. ¿Por qué? Porque al no tener platita, o sea, te haces, no sé, de todo lo que puedas hacer para mantener a la gente. Pero, no sé, le decía a Paula en una plática más interna, creo que una ventaja que en mi caso tuve, y de verdad que no lo digo con ninguna arrogancia, pero todo mi trabajo durante décadas en el tema de los periodistas comunitarios, de trabajo con sociedad civil, de trabajar con muchas organizaciones, a mí sí me permitió poder conocer muchas organizaciones que ahora en este contexto no necesariamente me dan $100,000, pero sí que me dicen, mira, yo tengo plata para este rubro.
O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, eso sí que lo estamos haciendo. Hay parte de la cooperación que sí se ha mantenido. Por ejemplo, la Agencia de Cooperación Española, la AECID, sí mantiene como un eje de interés a Centroamérica sobre el periodismo. No financia temas sobre movilidad o seguridad, eso no lo está haciendo. Si se puede incidir sobre eso, pues en buena hora sería, pero no es un eje prioritario. Sí la incidencia, la organización, pero no más. Luego, si trabajamos con organizaciones, por ejemplo, en Reino Unido con Media Defense, en el tema de los procesos de litigio estratégico, hemos financiado a abogados para que puedan litigar a periodistas criminalizados. Yo luego le dejo a Angélica el informe que les he comentado de los SLAPs, porque creo que es interesante que lo vean y porque también me atrevería a decir que aquí, en España, pueden estar enfrentando esos mismos casos. Nos estamos enfrentando, de hecho. Entonces, ver también esa tendencia. Aquí le decimos lawfare. Lawfare. Bueno, que viene muy similar. Sí. Sí. Hay nociones un poco distintivas, pero es importante irlo poniendo cara a esas tendencias, ¿no? Porque luego, en el caso de Centroamérica, ya no criminalizan solo al periodista, sino al abogado que le está defendiendo. Entonces, ponerle rostro y visibilizarlo es importante. Luego hemos tenido apoyo con organismos como Oxfam, a través de la cooperación sueca, que lanzamos una beca, becas no de estudio, sino de producción periodística, que es para hacer investigaciones. Hicimos una sobre periodismo y cambio climático. Con Reporteros Sin Fronteras estamos haciendo otra sobre defensa del Estado de Derecho. Y para bien AECI también nos ha financiado becas para hacer lo mismo, ¿no? Hablar sobre qué está pasando en Centroamérica. Entonces, digamos que tenemos. ¿Es suficiente? No. O sea, porque como toda la cooperación se cerró, cada vez que abrimos una convocatoria, nos llegan 200 aplicaciones cuando solo tenés para 20 becas. Bueno, ¿vale la pena, como dice ella? Sí. ¿Vale la pena a pesar de todo? A ver, ahora, allá... La gran pregunta. Depende a quién le preguntes. O sea, me parece que el periodismo es una profesión muy noble. Como lo decía al inicio, es un trabajo de vocación. Depende el país y el contexto en el que estés, y es una decisión personal. Tanto como quien quiera parar y descansar es un derecho, como quien quiera seguir y arriesgar, y depende de los contextos que cada persona va viviendo. En mi caso, ¿vale la pena? Sí, y dejar cosas sí, porque yo vengo de un entorno donde ha habido mucha violencia, donde me ha tocado documentar, bueno, sobre la pregunta que decía este señor de que ahora están mejor. O sea, yo no puedo hablar de ese privilegio porque yo vengo de zonas donde habían pandillas. O sea, yo sé que es convivir en una zona barrial, que entrabas a tu casa o a tu apartamento y al ratito estaban cayendo balas de los pandilleros. Yo sé que es el tema de las pandillas porque llegué a tener, cuando estudiaba en la universidad, porque yo no soy de la capital, me quedaba en un lugar, mi vecino era un pandillero que estaba, pero tatuado a morir. O sea, si tenía un espacito en blanco de piel, era como un milagro, ¿no? Pero también entendí que en el tema de la violencia es estructural, y en ese tema me interesa a mí desde mi trabajo entender todas estas causas de las faltas de política, y que no es con represión, con discursos de odio, cómo se va a cambiar el país. ¿Y el alivio que sienten algunos compatriotas tuyos? O sea, yo creo que muchos lo hacemos por vocación, porque queremos cambiar el país, porque nos gusta también fiscalizar al poder. O sea, porque el poder te da una fase de la realidad, pero no todo. Por ejemplo, el que yo no nombro, porque no me gusta darle más poder del que ya tiene. Esto no quiere decir que en el texto no lo nombréis, ¿eh? Es decir, esto es un elemento que utiliza ella para empoderar su discurso, pero habéis de saber que en una noticia ha de ir el nombre. Sí, una nota, por favor. Fulanito, coma, fulanito, presidente tal, ¿sí? Exacto. Cerramos. Pero a quien yo no nombro, por ejemplo, tocó un tema muy sensible para responder a la pregunta del señor, que es la violencia. En un país donde ha habido desigualdad, donde apenas tenés para comer, donde el salvadoreña de a pie trabaja desde las 3, 4 de la mañana en un tráfico infernal para estar en su oficina o haciendo trabajo de obrería de 8 a 5 de la tarde y volver a agarrar el tráfico y llegar a las 9, 10 de la noche a su casa súper agotado. Yo les pregunto, ¿esa persona quiere leer un mamotreto de 10 páginas de una investigación periodística? Esa persona lo que quiere es ver TikTok, ver cualquier cosa que le entretenga. ¿Qué hizo quien está ahora en el poder? Quitó un problema social, entre comillas, que fue la violencia por pandillas, porque la violencia es multiestructural. Acá no se está hablando de la violencia económica,
cómo hay una mayor brecha de desigualdad económica, por ejemplo. Habrá que preguntarle al señor que vino por qué es que ha viajado. Seguramente por mejorar su economía, porque en El Salvador no está mejorada. Más bien se lo han dejado muy bien los bitcoiners, que son muchos extranjeros y no salvadoreños, y que lo vendió como la panacea, y déjenme decirles que no es así. El tema de la vivienda, ustedes lo están sufriendo acá. El acceso es un país para extranjeros. Hay casas que valen $250,000, cuando el salvadoreño promedio tiene un salario de $300,000. Entonces, lo que ha ocurrido en El Salvador es que cedimos un derecho como población de a pie, que es el de la seguridad por pandillas, que ha sido sobre un pacto, frente al resto de derechos. ¿Por qué? Porque estamos, en desidia, ¿ya? Para volver a tener una sociedad empoderada, eso nos va a llevar décadas, porque lo que estamos viviendo ahora es producto de todo el trabajo que no se hizo. Incluso como periodistas, y eso se lo digo a mis colegas a la interna, también tenemos de repensarnos cómo estamos haciendo nuestro trabajo. El periodismo de investigación es bueno y necesario, pero no puede ser un periodismo elitista. Tenemos que repensar en las narrativas, y eso sí creo que es una invitación que hago al reto sobre cómo contar las historias. ¿Ya? A veces entre periodistas uno de los errores que cometemos es que escribimos historias para, hey, qué bien hiciste tu trabajo, toma tu premio. Pero eso cambió la realidad. No. ¿Generó conciencia en la ciudadanía? No. Entonces yo cada vez que escribo me digo, ¿verdad? Ay, el ego es andante. ¿Cómo yo hago llegar esta nota a fulanito, fulanita que es de a pie? ¿Cómo le explico que se come con la democracia? Porque la gente me dice, esta palabra democracia me suena por allá, para los ricos. Pero yo que vivo el día a día, ¿de qué me sirve? ¿Con qué lo como? Entonces yo creo que hay un gran reto en nosotras y nosotros y nosotras de cómo cambiar esas narrativas, de contar esas historias y contar a la gente en primer lugar. Eso, uno. Y dos, recordar que hay que fiscalizar al poder. O sea, yo hago mi trabajo porque me parece que es importante seguir fiscalizando a los que nos quieren mantener en la opresión, que te crean falsas narrativas, porque ya la historia en el pasado nos ha dicho que si dejas a diestra y siniestra a este tipo de gobernantes, los que nos pegan son épocas muy hostiles para las personas defensoras y de mucha mayor vulneración de derechos humanos, que es lo que yo no quiero. Yo quiero ver una generación que pueda estar en tranquilidad, que pueda tener libertad de expresión, que no tenga miedo a ser diferente, por ejemplo, y que pueda estar como yo ahora acá, hablando de cualquier tema, sabiendo que al salir no voy a tener a la policía que me va a estar esperando para encerrarme. Eso es lo que yo quiero, y por eso me parece que en mi trabajo, y con eso sí ya cierro, o sea, también lo hago por vocación, por un estudio que tuve en una universidad pública, porque me parece que es un privilegio también estudiar sobre mucha gente que no lo tiene. Entonces quiero hacer mi aporte a la sociedad desde mi trabajo. Dejar cosas como tu familia es una decisión, como lo digo, personal. Mi familia es consciente de lo que hago, me ha animado a hacerlo, o sea, tampoco es que estuviera en contra de mi trabajo, más bien lo motivó. No es fácil porque también, yo siempre digo, cuando tomas una decisión tiene consecuencias, buenas o malas, pero las tiene. Entonces lo que te toca también es un tanto asumirlas y crear tus redes de apoyo, que es lo otro, y fortalecerte. ¿Sí? Yo creo que además ha podido contestar a tu pregunta de los tips para informar cuando tienes a alguien de maneras dictatoriales, ¿no? Hay un libro que, por cierto, recomiendo que lean, de María Ressa. María Ressa es una periodista filipina, ganadora del Nobel de la Paz en 2021, la ganó con un ruso, y el libro se llama Cómo luchar contra un dictador. Es un libro así. Ay, pero, a ver, ser periodista y no querer leer. No, leen muchísimo todos, vale. Y todos, ¿a que no, sí? Pero les va a gustar, les va a gustar. María Ressa transiciona cómo hace periodismo en los años 80, cuando empezó en la CNN, cómo en Filipinas crea su medio de fact-checking, de desinformación, de contranarrativas, y cómo Duterte, que se parece mucho al que está en El Salvador, creaba esas narrativas de discursos de odio, bots y granjas, y cómo le han ido haciendo frente hasta que le dieron un Nobel. O sea, exacto. Y sobre todo no pensad que esto está demasiado lejos de nosotros, en este país, porque aquí también tenemos narrativas del odio, también tenemos granjas de bots, también tenemos aspirantes a gobernantes que quieren restringir los derechos de las mujeres y de los derechos de los migrantes. Es decir, quizás nos suena lejos lo que nos cuenta Angélica, pero
podemos tenerlo en casa. Y nada, nos hemos pasado 5 minutos. Quiero agradecerle muchísimo que nos haya traído un testimonio increíble que yo creo que para vosotros os puede ser de mucha utilidad. Deciros, recordaros que mañana trabajamos sobre lo que nos ha contado y que a lo largo del curso hablaremos de noticias falsas, de cómo enfrentarlas y os daré algún producto cultural sobre cómo en España también se informaba durante la dictadura, que también será interesante. Muchísimas gracias al Centro de Cooperación de la Universidad, Asamblea de Cooperación por la Paz y Angélica. Un aplauso para ella. Gracias a ustedes. A ustedes. Gracias a ustedes.